Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. Como siempre pidiéndote que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal. Y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora, te invitamos que revises el repertorio de video que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país, El Salvador. Bueno, pueblo salvadoreño, traemos noticias de última hora correspondiente a lo que está pasando en Nicaragua. Nicaragua anuncia su retiro definitivo de la OEA. Digamos, se retira de las organizaciones de Estados Americanos. El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, anunció este viernes que el país se retira de las organizaciones de Estados Americanos OEA. Ok, me dirijo a usted para notificarle oficialmente nuestra indeclinable decisión de denunciar a la Carta de Organizaciones de Estados Americanos conforme al artículo 143 que da inicio a su retiro definitivo y renuncia de Nicaragua. Y esta organización, dijo Moncada en una declaración televisiva al leer la carta dirigida a Luis Almagro. Nicaragua promueve y defiende el respeto de los principios que rige el derecho internacional y el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas, sus principios y sus propósitos dirigidos al respeto a la igualdad soberana entre los estados, la injerencia de los asuntos internos y la abstención del uso de la fuerza y la amenaza del uso de la fuerza y la no imposición de medidas unilaterales, ilegales y coercitivas, principio que la OEA está obligada a cumplir, pero irresponsablemente lo desconoce, transgrediendo también su propia carta, agregó. También Estados Unidos impedirá ingreso de funcionarios del gobierno de Nicaragua. Bueno, Estados Unidos impedirá el ingreso, ¿verdad? Ahora bien, la postura de la OEA sobre las elecciones, la OEA ha pedido la anulación a las elecciones generales nicaragüenses que se celebran a principios de este mes y que dieron la victoria presidencial a Daniel Ortega al concluir la votación, realizó las condiciones. Pero veamos lo que dice acá. Mire, veamos una parte de lo que dicen la gente. Permítanme, por aquí lo voy a poner. Déjenme ver por acá. Acá. Veamos lo que dice. Bueno, vamos a poner acá lo que dice este señor. Acá vamos a ver si nos sale. Ahora, lo que ha hecho Nicaragua realmente es típico de una dictadura, porque lo que está haciendo es huir hacia adelante y tratar de evitar tener que cumplir con las reglas del juego de la OEA, las reglas del juego democráticas, y evitar también, por supuesto, que las víctimas de esa dictadura tengan dónde acudir. Pero creo que Nicaragua, no sé si está consciente, que las reglas del juego son clarísimas. Si uno denuncia, o sea, se retira de la OEA, ese acto jurídico no tiene ningún efecto por los próximos 2 años. Y Nicaragua sigue estando obligada a cumplir con las reglas del juego de la OEA, como, digamos, como si fuera en total normalidad, tanto ante el Consejo Permanente, ante la Asamblea General, en fin, como también ante la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, que a pesar de que haya renunciado durante los 2 años que faltan, está obligado a cumplir todos los decretos o las reglas de la OEA. Supuestamente ese es el trato, que renunciando hay que esperar 2 años, como quien dice, para cumplir el cierre de las negociaciones entre la OEA y Nicaragua. O sea, tiene 2 años más, ¿verdad? Por aquí tengo otro
donde Estados Unidos impedirá ingresos de funcionarios del gobierno de Nicaragua. Bueno, no sé si se refiere a que no los va a dejar entrar a suelo estadounidense. Vamos a escuchar lo que dicen. De Nicaragua. El presidente Biden emitió una proclama. ¿Y qué dice esa proclama? Veamos. Es bastante específica, es muy amplia. Dice que a partir de esa proclama el secretario de Estado debe identificar e impedir o restringir el ingreso a Estados Unidos de cualquier persona que sea funcionaria del gobierno de Nicaragua y sus familiares. Eso incluye a quienes pertenezcan a las fuerzas de seguridad, al Poder Judicial, a los alcaldes, a los delegados, a cualquier funcionario que esté vinculado con el gobierno, le impedirán la entrada a Estados Unidos y también a sus familiares. Recuerden que esta misma semana se habían anunciado otro tipo de medidas contra el Ministerio Público y 9 funcionarios de alto nivel por lo que Estados Unidos ha señalado como una farsa en la elección del 7 de noviembre y la represión en contra de los nicaragüenses. Entonces ahora la restricción es amplia. Funcionarios del gobierno, del Poder Judicial, de las fuerzas de seguridad, es una lista extensa de a quienes no se les permitirá ingresar a Estados Unidos, tengan o no tengan visado. Bueno, continuando aquí leyendo, dice que Nicaragua promueve y defiende el respeto a los principios que rigen el derecho internacional, el incumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas, sus principios y sus propósitos dirigidos al respeto a la igualdad soberana entre los estados, la injerencia de los asuntos internos, la abstención del uso de la fuerza y la amenaza del uso de la fuerza, la no imposición de medidas unilaterales, ilegales, coercitivas, principios que la OEA está obligado a cumplir, pero que responsablemente lo desconocen, transgrediendo también su propia Carta Magna. Veamos aquí también la postura de la OEA sobre las elecciones. La OEA había pedido la anulación de las elecciones generales de Nicaragua que se celebraron a principios de este mes y que dieron la victoria a Daniel Ortega, y al concluir la votación se realizó en condiciones fraudulentas. Vamos a escuchar lo que dice aquí, ¿verdad? Vamos a ver si me sale el audio. Lo que se vive ¿Cómo ve el futuro de la democracia en América Latina? Yo creo que hoy la democracia no podemos asumir que está protegida, porque vemos la dictocracia en Venezuela que se volvió dictadura y hoy sabemos sus consecuencias. Ahora vemos la dictocracia en Nicaragua que se vuelve dictadura y vamos a ver sus consecuencias. Por eso yo presenté una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las reelecciones indefinidas, y esa opinión consultiva la expresó la Corte diciendo que las reelecciones indefinidas son una forma de destruir la esencia de la democracia. Entonces tenemos que unir cada vez más nuestras voces para defender la Carta Democrática Interamericana. Vaya, aquí también dice el Consejo Electoral de Nicaragua dijo que el 65.23% de los votantes acudió a las urnas. Sin embargo, urnas abiertas, un grupo de civil de observadores de observación electoral dijo que los índices de abstención superaron el 80% en promedio en todo el país. Los líderes activistas de todo el mundo denunciaron la decisión electoral calificándola de farsa. Los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido impusieron nuevas sanciones al país latinoamericano y le prohibieron la entrada de altos funcionarios de nicaragüenses. Esta acción se dirige a aquellos que están reprimiendo a los nicaragüenses por ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales, dijo el lunes el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en un comunicado. El gobierno de Ortega ha arrestado a múltiples líderes de la oposición y candidatos presidenciales, a los que incluso llamó hijos de, y dice la palabra, hijos de ya saben qué, ¿verdad? Durante sus celebraciones televisivas de la reelección,
según la docena de nicaragüenses que hablaron con CNN a principios de este mes, los ciudadanos de a pie viven ahora con miedo tanto del gobierno como de los demás, absteniéndose de hablar de política y siendo tachados de traidores. Bueno, sobre esto también quiero agregar que por aquí me encontré otro detalle donde específicamente dice: Nicaragua celebra la salida de la OEA, instrumento de Estados Unidos, así lo catalogó. El gobierno de Nicaragua decidió retirarse de la OEA en protesta porque no reconoció las elecciones en las que reeligió a Daniel Ortega en el 2021. Y continúa: el gobierno de Nicaragua celebró este lunes la salida de las organizaciones de Estados Americanos OEA, a la que acusa de injerencia y de estar subordinada a Estados Unidos. Nicaragua ha dejado de ser miembro de las organizaciones subordinadas al imperio norteamericano. Ya no somos miembros de ese infame organismo llamado OEA, dijo el canciller Denis Moncada en un comunicado tras cumplirse el 19 de noviembre el proceso de 2 años de salida del organismo. El país se desvincula de esa organización injerencista, instrumento de intervención del gobierno unipolar y hegemónico decadente de Estados Unidos, detalló el señor canciller de Nicaragua. El gobierno de Nicaragua decidió retirarse de la OEA y protesta porque no reconoció las elecciones en las que reeligió a Daniel Ortega en el 2021, también cuestionadas por Estados Unidos y la Unión Europea, al señalar que se hicieron sin una real oposición. Las autoridades nicaragüenses sostenieron que la OEA tuvo una actuación parcializada en la crisis que estalló en el 2018, cuando las protestas antigubernamentales y choques con oficialistas dejaron unos 300 muertos. Recuerden que en el 2018 también la Miss Universo Cherny Montano salió a protestar también y por eso le querían prohibir la entrada. Esa sanción, esa acción intervencionista quedó demostrada con su involucramiento y actuación parcializada en el fallo del golpe de Estado del 2018 nicaragüense. Añadió: Nicaragua asegura que las protestas fueron un intento de golpe de Estado promovido por Washington. Miles de nicaragüenses salieron al exilio, cientos de opositores fueron encarcelados y unas 3.500 ONGs han sido cerradas y sus bienes confiscados. El Departamento de Estados Unidos dijo el domingo que la salida de Nicaragua demostraba la desesperación por parte de los gobernantes nicaragüenses para evitar ser responsabilizados por abuso de derechos humanos. La semana pasada la OEA se despidió de Nicaragua exhortándose a respetar los derechos humanos. La OEA lamenta profundamente que Nicaragua se vaya, pero hace hincapié en que su retiro no deja sin efecto las demás obligaciones legales por los cuales es responsable en virtud de su ratificación de otras convenciones interamericanas, dice la resolución del Consejo Permanente del órgano ejecutivo del organismo. Bueno, y aquí pueden ver ustedes todo lo que se ha vivido correspondiente a lo que es Nicaragua. Así que le han prohibido la entrada a altos funcionarios de Nicaragua. Nicaragua celebra su salida de la OEA, pero le dicen que no puede entrar a Estados Unidos tampoco. Ahora nos pasamos a nuestro país, pues el opositor Ronald Lumaña, un político fracasado que se la vive ladrando, tirando veneno, arremetió contra El Salvador, donde insinúa que las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador no están bien como aparenta, dice él, en su mente podrida, ya que recordemos que Ronald Lumaña es un político fracasado que no huele y que no hiede en El Salvador, que no tiene peso político y simplemente es un payaso más que no tiene poder de convocatoria ni poder de mando, simplemente es un cero a la izquierda. Veamos lo que dice el viejito. Entra el presidente Bukele y ahora al final de este mandato
¿cómo quedamos ante Estados Unidos? ¿Se siguen debilitando o, como usted dice, se ha fortalecido, pero tiene otra perspectiva? Y es que yo no digo que se ha fortalecido, es que no se ha fortalecido, son... Entonces siguen igual de débiles que, Claro, que hace bueno, unos años. o sea, ¿qué te dice lo del CROC? Pues, ¿a quién debilitó lo del CROC? A este gobierno. ¿A quién dejó desnudo de que habían negociaciones entre las pandillas y el gobierno? A este gobierno, a Nayib y compañía. ¿Y quién provocó eso? Ok, Ronald, pero estableciendo la idea de que primeramente Estados Unidos se pronunciara hace unos años en contra de la reelección y decía que había que respetar la misma Constitución, pero luego tenemos un cambio de discurso donde se dice, mire, si va a haber reelección, eso hay que dejárselo al pueblo. ¿No nos dice algo ese cambio de discurso? No, lo que pasa es que al final del discurso te dice que además, si alguien quiere ayuda para estar en contra de esas elecciones, ellos se la van a dar. Si tú ves el discurso completo, te das cuenta que ahí neutralizan todo lo que dijeron arriba. Porque si algún grupo que esté en contra de esas elecciones y de la dictadura quiere ayuda aquí, ellos la van a dar en el mismo discurso. Eso te lo neutraliza. Mira, los Estados Unidos de Norteamérica son la democracia más sólida del mundo, ¿verdad? Y ellos están con los países con los gobiernos de los países que son democráticamente electos. Claro, hacen diplomacia, ¿verdad? O sea, el embajador que está aquí es un embajador de carrera, haciendo el trabajo que allá le dicen. Este señor fue el mismo que estuvo en Honduras cuando se llevaron preso a Juan Orlando Hernández. Y si revisas aquella parte de la historia de Honduras, es similar a lo que está sucediendo en El Salvador. En los últimos días se ha mencionado mucho la captura del CROC y de que está en manos de Estados Unidos y que se han comenzado las primeras investigaciones donde se menciona que desde noviembre de 2021 Estados Unidos se había dado cuenta que el CROC no estaba en el país. A fin de cuentas, ¿a dónde nos llevarán estas investigaciones? Por favor, Ronald Umaña. Bueno, fíjate que lo primero que quisiera decirte es que el Faro tenía razón. El Faro siempre tuvo razón. Y que bueno, que hoy ya nadie puede discutir eso, ¿verdad? Porque cuando pasó lo de los audios del señor Marroquín, que los publicó el Faro, hicimos el análisis aquí. Vaya, fíjense que Ronald Umaña quiere meter gato por liebre. Está comparando la situación de Honduras con El Salvador. A Juan Orlando se lo llevaron por tener nexos con el crimen organizado y con el narcotráfico, ¿verdad? Al presidente Nayib Bukele, esto quieren que lo llegue a traer el presidente de Estados Unidos, nomás porque el pueblo salvadoreño le está pidiendo la reelección. Este señor fracasado, un señor que no huele ni hiede, un señor que habla pura caca, pura babosada. Políticos como estos hay en todo el mundo. Por lo cual, estas personas, en vez de recibir apoyo o buscar apoyo a sus favoritos, lo que por medio de ellos lo que encuentran es desprecio y odio hacia los candidatos que ellos apoyan, porque por estas personas retrogradas o con estas mentes podridas como este señor Ronald Umaña, es que los gobiernos no avanzan, no desarrollan, porque andan inventando y se hacen historias o se hacen cuentos de castillos en el aire, y lo peor, que se las creen. Ellos creen que va a llegar Estados Unidos, que va a mandar a los, ¿cómo es que se llama? Selvineado o algo así, o que va a mandar los buques, los portaaviones a El Salvador para ir a traer al presidente Nayib Bukele, así como le cayó al presidente de Panamá. ¿Cómo que se llamaba ese hombre? Creo que también era de apellido Ortega, ¿verdad? Pero bueno, entonces estos piensan que así va a pasar. Estados Unidos sabe realmente cómo está la situación en El Salvador, que es muy diferente a cómo estaban en los gobiernos anteriores. Podemos ver que entre los países, en la lista de los países que más
personas salen de sus países emigrando a Estados Unidos, El Salvador ya no está entre los primeros 10. Antes se mantenía en la primera lista. Aparte, ya no está en los países más violentos del mundo. Antes estábamos en primer lugar. Entonces todo eso lo ha visto Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es aliado y amigo de un país que está democráticamente electo su presidente, un país que vive en democracia, un país que vive en libertad y un país donde su pueblo respira alegría y paz. No es un país convulsionado. Pero sigamos oyendo las barrabasadas de este viejito arruinado. Y yo estaba en favor de que el Faro había dicho la verdad. Pero todos los trolls, los youtubers decían, mentirosos, presenten pruebas, Ronald Umaña presenta pruebas. Bueno, hasta amenazas me hicieron por eso. Y ahora que creo que está capturado y que sabemos, pues claro, el mundo lo sabe, de que lo sacaron de acá. Y lo sacaron ilegalmente. Una persona que tenía 40 años de condena. Se lo llevaron a Guatemala y hoy ya los norteamericanos empiezan a dar más información sobre eso. Dice que son funcionarios del Estado los que lo trajeron a San Salvador, a un apartamento de lujo aquí, ¿verdad? A vivir la dulce rita. De aquí le llevaron a Guatemala. Es más, le dieron croc para que se fuera. El croc iba por ahí entregadas por funcionarios de este gobierno. Eso nos dicen los Estados Unidos de Norteamérica. Y lo sacaron ilegalmente, llegando hasta México. En México lo capturan y lo entregan a Estados Unidos. ¿Qué van a decir? ¿Por qué se han quedado callados en el gobierno? ¿Qué no cree, presidente, que usted tiene la obligación de darle un informe a la nación de eso? ¿De quién presentar ante la justicia a los implicados en eso? Pero Ronald, también hay un tuit que en la semana se hizo viral. Es del abogado Arturo Méndez. Él menciona, y cito, estos gringos son traidores malditos, vulgares. Nos han querido hacer creer que son amigos del soberano pueblo salvadoreño y nos meten el cuchillo en la espalda, capturando al Croc y lanzando su aparato ideológico, acusando a Bukele de negociar, poniéndose ellos en evidencia. Con respecto a este tuit del abogado, Ronald, considera que es ese abogado? Arturo Méndez. Ahora, sí, ahora le cuestiono. Él está diciendo que Estados Unidos son traidores. Así. Bueno, lo vamos a dar hasta ahí. Ahí podemos ver el poco cerebro o la poca capacidad que tiene la oposición para obtener votos o para convencer al electorado de que ellos son otra opción o una mejor opción. La oposición siempre ha dependido de las pandillas y en este caso no ha sido la ocasión. Ahora están esperanzados a que el segundo cabecilla de la Mara Salvatrucha hable en Estados Unidos y Nueva York y suelte la sopa. O sea, la oposición, Arena, FMLN, Vamos y Nuestro Tiempo están esperanzados en las declaraciones de un cabecilla de pandilla, porque no tienen la capacidad de presentar un plan o una propuesta que convenza al pueblo salvadoreño. Simplemente la propuesta o el plan que tienen es atacar la imagen del presidente Nayib Bukele. Desde que el presidente Nayib Bukele ha tomado posesión, no ha parado el ataque hacia su figura, hacia su gobierno. Pero el tiro les ha salido por la culata, porque en vez de que el presidente Nayib Bukele baje en aceptación, cada año o cada mes va aumentando su caudal electoral, su caudal de votos, a tal punto que la última encuesta de Sigallon reveló que si las votaciones fueron ahora, el presidente Nayib Bukele arrasa con el Ejecutivo, con las presidencias, con más del 93%.
Así que se van a quedar sirvando la loma. Bueno, déjenme su comentario de lo que le hemos leído, ¿verdad? Correspondiente a lo que está pasando en Nicaragua, que se salió de la OEA y le prohíben la entrada a Daniel Ortega en Estados Unidos. Veamos, recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Es de gratis y es de choto, no le cuesta nada. Hace poquito hicimos un en vivo donde se tituló "Es intervenido de urgencia". Así que búsqueme en mi segundo canal, La Neta SB, es de gratis y es de choto, no le cuesta nada. Nos vemos en otro video y ¡salud!